Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Encuentros del Mercurio Online. Nuestro tema de hoy se titula Ikigai, un motivo para existir. Y hoy día me acompaña un lujo de autor. Él es Frances Miralles, es músico, sherpa literario, periodista. Además, ha trabajado con más de 80 libros distintos, realiza talleres de desarrollo personal y también ha sido uno de los responsables de traer al mundo occidental conceptos como el Ikigai, el Shinrin-yoku, el Ichigo-ichie, que hoy día vamos a estar hablando sobre cómo también la filosofía oriental nos puede aportar en nuestro bienestar en el día a día. Bienvenido, Frances, gracias por este espacio. Sabemos que hoy día además estamos en vivo y que hoy día ya son las 12:30 de la noche en España, así que te agradecemos también tu disposición, tu cariño por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Encantado de estar con todos vosotros. Bueno, primero me gustaría, para comenzar a hablar del Ikigai, que justamente significa lo que hace que la vida merezca la pena ser vivida, lo que hace que nos levantemos cada mañana con ilusión, con ganas, pero muchas veces también ese propósito no siempre lo tenemos claro. Muchas veces no sabemos para qué somos buenos, nos cuesta encontrar nuestro Ikigai. ¿Cuáles crees tú que pueden ser algunas claves para poder conectar y descubrir cuál es nuestro Ikigai o reencontrarlo si es que lo hemos perdido en el camino? La primera clave es tiempo. O sea, no hay nada que se pueda conseguir en el campo del autoconocimiento sin tiempo. No puedes mirar, dedicarte un minuto y sacar petróleo de ahí. Entonces, las personas más desconectadas de su cuerpo, de su vida, de su propósito, de sus prioridades, son aquellas que van corriendo de aquí para allá con las agendas a reventar, que acaba una cita y empieza la siguiente, porque en realidad es una adicción a no pensar, a no encontrarte contigo mismo y tener el espacio suficiente para poderte sentar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Es esto lo que yo quiero o es otra cosa? ¿He nacido para hacer esta labor o en realidad serviría para muchas más cosas, ¿no? Entonces, el primer factor que necesitamos es darnos tiempo, darnos cita con nosotros mismos y a partir de ahí, pues desde tomar una libreta en blanco y empezar a hacer un brainstorming de lo que nos gusta y no nos gusta en nuestra vida, eso sería un paso previo. No hay Ikigai sin autoconocimiento. Si tú no sabes quién eres, difícilmente sabrás quién quieres, lo que quieres, ¿no? Primero es saber quién eres tú, detectar tus prioridades, detectar tus necesidades, tus talentos, y ahí luego puede venir el propósito. Hay muchos adolescentes o adultos que dicen, la verdad yo no sé para qué soy bueno realmente, o sea, quizás me va bien en el trabajo, pero no sé si lo disfruto tanto, o no tengo tantos intereses, algo que me llame mucho la atención. Hay muchas personas que trabajan, van a casa, pero que no tienen hobbies, o que dicen, no sé si hay algo que me llame en el fondo en particular. ¿Cómo poder conectarse con la vida al final? Quizás están apáticos o están deprimidos. O sea, encontrar el Ikigai también depende de tener un determinado nivel energético y de optimismo. Por ejemplo, una persona que ande muy cansada, que duerma poco, se alimente con comidas muy pesadas, esté en un entorno donde hayan continuas discusiones familiar o lo que sea, difícilmente va a conectar con el propósito porque va fatigada y entonces vas con el piloto automático y sobreviviendo. Entonces, encontrar el propósito hay que vivir, no hay que sobrevivir. Y lo primero sería, pues, encontrar unas condiciones que te permitan hacer esa indagación. Entonces, pongamos un caso histórico, ¿no? El de Henry David Thoreau, este gran filósofo norteamericano. Uno de los dos, es curioso que los dos grandes filósofos del siglo XIX eran vecinos. Y uno era maestro del otro, que eran Emerson y Thoreau, y los dos vivían en Concord. Eso es una curiosidad de la historia, ¿no? Entonces, Thoreau era un hombre con una dimensión muy pública, porque estaba en todas las batallas, fue el padre de la desobediencia civil, luchaba por los derechos de la mujer para votar. Entonces, era tan popular que llegó un momento en que se desconectó de lo que era él mismo y por eso empezó la aventura que él narra en Walden, ¿no? Se fue al campo 2 años, 2 meses y 2 días para estar solo y para poder reencontrarse consigo mismo y volver a pensar y volver a escribir. Y estando allí habían
mucha gente joven que aún así le encontraban y iban a preguntarle, profesor, ¿qué debo hacer para ser escritor? ¿Qué debo hacer para hacer esto, lo otro, lo demás allá, tener éxito? Y él decía, antes de sentarte a escribir, debes levantarte para vivir. Entonces yo diría que la búsqueda del Ikigai no sirve de mucho si tú estás sentado en tu casa viendo Netflix y haciendo cada día lo mismo, porque es prueba y error, te has de exponer a muchas posibilidades y a medida que vas descartando cosas, cada vez estás más cerca. Entonces hay que aventurarse, como Don Quijote en la novela, ¿no? De brazos cruzados y de forma pasiva y haciendo siempre lo mismo, no vas a encontrar ningún Ikigai. El Ikigai seguramente está fuera de tu campo de visión ahora mismo. Y cuando las personas, por ejemplo, dicen, bueno, he probado, quizás he salido al mundo y he probado esto, aquello, pero me doy cuenta que el deporte no es lo mío, el mindfulness tampoco, los talleres de manualidades tampoco me fluye, siento que no soy bueno para nada realmente, como que, y se empiezan a frustrar y hoy en día, en pandemia, cerca del 77% de los chilenos han tenido alguna alteración en su salud mental. Entonces también en momentos donde muchos propósitos también quizás eran externos, yo cumplo mi propósito, ejerzo mi propósito en el afuera, y hoy día que con las cuarentenas nos hemos visto restringidos de quizás conectarnos con otras personas, también hay muchas personas que dicen, he perdido lo que era quizás mi Ikigai. ¿Cómo en el fondo yo me puedo reconectar o probarlo? Sí, a ver, el hombre es animal de costumbres y es normal que cuando nos sacan de nuestros hábitos, que no quiere decir que eso fuera su Ikigai, pues nos venimos un poco abajo, ¿no? Y sobre todo cuando hay tantas restricciones de movimiento y puedes hacer, ya hacíamos antes quizás pocas cosas por el poco tiempo que había, si son menos aún las que puedes hacer, pues es normal que suceda eso. Pero ahí, de esto que me dices, es que no me gusta nada. Esta persona puede probar 10.000 cosas y seguirá en el mismo punto. Lo que tiene que cambiar es la actitud interior. Eso es algo que siempre digo a personas que creen que se van a conectar, que van a ser felices, que van a tener propósito cuando les den algo grande, ¿no? Por ejemplo, un escritor, pues que cuando consiga una editorial buena, ahí va a ser feliz. Entonces yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si no eres feliz escribiendo una línea en tu blog, tampoco lo serás publicando en Planeta, porque es una actitud, ¿no? Entonces, esto se construye desde lo pequeño hasta lo grande. No sé quién era, un pensador norteamericano, decía, el éxito solo viene antes del trabajo en los diccionarios. Entonces, si tú tienes un propósito definido, quieres encontrar tu propósito y sospechas por dónde puede ser, eso lo tienes que aplicar a tu vida diaria. Si tu propósito es ser actriz, pues has de ser actor con tus hijos, has de ser actriz cuidando a tus padres, has de ser actriz con tus alumnos, con tus compañeros de oficina, hacerles reír. O sea, ese propósito tiene que impregnar todo tu ser. No puede ser que solo puedas ser actriz cuando subas a un teatro. Entonces, entender que lo que se ha de transformar no son las circunstancias. Hay que transformar el quién eres tú, y mucha gente no está dispuesta a hacer esta inversión. Como desarrollar también la gratitud, como el aprecio a lo que sí tengo, en el fondo en el día a día. Es como, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Y poder muchas también cosas. O sea, hacerlo. Disponemos de muchísimos más medios que los que ha tenido toda la humanidad en los últimos miles de años, ¿no? Y por muchas crisis que hayan, las posibilidades que hay en Occidente, en un país como Chile, son muchas todavía, ¿no? Entonces, sí, yo diría desarrollar la gratitud o desarrollar la visión de darnos cuenta de todo lo que nos rodea, las personas de las que podemos aprender, los libros que podemos absorber y ampliar el ancho de banda espiritual e intelectual que tenemos, ¿no? Y dejar de ver la vida de una manera tan pequeña. Y es la celebración, porque tú también el celebrar, de hecho, bueno, tú hablas mucho en tu libro, en Ikigai, el tema de cómo, por ejemplo, los centenarios de Okinawa, como una de estas zonas azules, también de alta longevidad, ellos practicaban mucho la celebración y esperaban como con mucha felicidad sus cumpleaños. O sea, era como, voy a cumplir 110, y acá es casi como que ocultamos la edad, nos avergüenza. Allí se sienten muy orgullosos de cumplir años, pero eso es una característica muy japonesa.
y, por ejemplo, el gobierno les brinda un diploma cuando cumplen 100 y a la gente le hace una enorme ilusión tenerlo, porque para ellos es como doctorarse en el arte de la vida. Entonces, cumplir años no es una vergüenza, es un privilegio para ellos. Y si puedes llegar a 100 o 102 o 104, si puedes ser el más viejo de tu pueblo, pues ellos entienden que significa un reconocimiento en el arte de vivir. Sí. Y es verdad que a diferencia del resto de Japón, en Okinawa la gente es muy festiva y muy bromista y hablan muy fuerte y celebran mucho y tienen mucho tiempo libre. No podemos comparar cómo se vive en un pueblo de Okinawa con lo que conocemos de las ciudades japonesas, que es más bien todo lo contrario. Y luego un detalle muy interesante que nos hicieron notar en nuestro último viaje con National Geographic, que fue justo antes de la pandemia, que es la filosofía del perdón que hay en Okinawa, que es, siendo la isla que más sufrió en la Segunda Guerra Mundial, con más de 100.000 muertos civiles, todo, tratan a los americanos que viven allí como si fueran como ellos, amigos, hermanos, ¿no? Y esa filosofía del perdón, de no ir con mochilas por la vida, también ayuda mucho a ser feliz, a poder celebrar, a poder vivir más. Es difícil vivir mucho lleno de rencor. Es súper interesante también esto de poder soltar y estar en paz con todos también y de celebrar esas pequeñas cosas. Yo creo que muchas veces acá tenemos miedo a celebrar o a hablar bien de nuestros logros porque tenemos miedo de que nos digan, se está vanagloriando o sí, eso es muy delicado esto que cuentas. Yo, por ejemplo, mira, cuando me dan una buena noticia, no sé, que un libro mío se ha traducido a otro idioma, que hay una nueva edición, nunca lo pongo en Facebook, porque es una ofensa para los demás, porque yo sé que ahí hay muchos escritores que igual están luchando para publicar su primer libro o que lo están autopublicando y lo están promocionando. Y yo, algo que aprendí desde muy pequeño es de ponerme siempre en el nivel de la persona que hay delante, no querer ser más que nadie. Y eso me lo enseñó mi madre, que era una persona muy humilde, modista, y yo jamás he visto que un panadero pues sea menos que yo, ¿no? En ese sentido yo creo que hay que encontrar el equilibrio entre el reconocer las cosas que salen bien, compartirlas con quien haya que compartirlas, exacto, pero no ponerse por encima de nadie. Yo, por ejemplo, nunca diría de mí mismo que soy un maestro, lo puede decir otro, ¿no? Pero mira, hoy estaba en una clase de escritura de un taller de narrativa espiritual donde comparamos muchos textos y estaba viendo las primeras 2 páginas del Poder de la Hora de Cartole, donde él se declara maestro. Krishnamurti habría tenido mucho que decir sobre esto. Sí. Krishnamurti decía que la autoridad corrompe al maestro y al discípulo, ¿no? Entonces, creo que lo más elevado que podemos ser en esta sociedad es seres humanos y personas y tratarnos con cariño los unos a los otros. Cada cual tiene un talento diferente, que no significa mejor. Uno lo tiene para escribir, el otro lo tiene para enseñar y el otro lo tiene para la artesanía y nadie es más importante que nadie. Todos somos necesarios. Todos somos necesarios y todos tenemos talentos incluso que aún no hemos descubierto, pero que están ahí, como una mina de diamantes que algún día, excavando, van a salir, ¿no? Es muy valioso lo que dices, porque justamente el hecho de encontrar ese equilibrio entre la humildad, en el fondo esa sencillez, de no sentirse por sobre de otros, y también por otro lado, el poder celebrar esos logros, el poder compartir las alegrías, sí, poder buscar excusas de celebración en lo cotidiano, en el fondo, desde la capacidad de asombro también. ¿Qué es lo que celebras? Es que aquí también habría que tener una mirada amplia sobre todo esto. No sé si conoces el libro de Bronnie Ware, que fue una, no sé si está, yo creo que está viva, aún es una mujer que no es tan mayor. Fue una enfermera australiana que estuvo trabajando con moribundos un par de décadas y ella anotaba los lamentos de los moribundos. O sea, las cosas que se arrepentían de no haber hecho. Listó 5 principales. Y era que los llaman a decir los 5 ojalás, ¿no? Y uno es, ojalá no hubiera trabajado tanto. O sea, cuando tú llegues al final de tu vida y estés en el lecho de muerte o estés incapacitado, no estarás orgulloso de haber vendido 2 millones de libros o de haber
acumulado no sé cuántas propiedades. Serán otras cosas las que valorarás. También decía, ojalá me hubiera atrevido a ser feliz, ojalá hubiera expresado más mis sentimientos, ojalá me hubiera ocupado más de mis amigos, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué es éxito, no? Cada cual lo puede calificar de una manera distinta. Mira, yo, por ejemplo, siempre cuento la misma anécdota en esto, que yo tengo con Héctor el libro de Ikigai a 60 idiomas y tengo otros en 30 o 40. Y a veces pues los editores nos ponen una faja de que si han vendido 3 millones, no sé. Yo cuando me preguntan cuál ha sido el mayor éxito de mi vida, te diré cuál es. Fue 2 años antes de que muriera mi madre, tener la lucidez necesaria para decir, vámonos a Londres, la invité. Ella tenía muy poca movilidad en aquel momento. La invité a un viaje a Londres, íbamos con dificultades con el taxi, moviéndonos como podíamos, y esa fue la mejor semana de su vida, ella dijo, ¿no? Eso fue un éxito. Sí. Vender un libro o 1 millón no es un éxito tan grande en el sentido que son números al final. No conoces a estas personas que han comprado tus libros, sí que a veces escriben, notamos que le resultan beneficiosos a mucha gente, ¿no? Pero en realidad, como dice la Biblia, si no te ocupas de tu hermano, a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves, no? Entonces, hay que empezar por nuestro entorno, cultivar la felicidad ahí, cultivar el propósito en tus hijos, si los tienes, en tus amigos, en tus hermanos, en esta persona que está en el paro, que ha perdido su trabajo y está buscando. Y desde ahí ampliamos. Es ampliar el círculo de compasión. Sí, pero la compasión tiene que empezar en casa. O si no, y en ti mismo, porque, mira, no sé si en Chile llegó, pero hay un documental que ha conmocionado Europa para la gente que se dedica a lo nuestro, ¿no? Al mundo de las terapias y del bienestar personal. Es el documental de Gabor Mate, The Wisdom of Trauma. La sabiduría del trauma, sí lo vi. Maravilloso. Pues fíjate lo que dice, en ese documental hay un momento que sale su mujer, ¿no? Y dice, sí, mi marido es un ángel en el trabajo, pero era un 0 a la izquierda en casa. Venía de mala leche, venía enfadado, no se ocupaba de nosotros y él no se daba cuenta, ¿no? De que todo ese amor que estaba dando se lo estaba negando a los que más lo necesitaban, ¿no? Entonces, a veces no hay que perder de vista lo que tienes delante, porque no tiene ningún sentido hacer grandes entregas a la humanidad si te estás olvidando de tu círculo más íntimo. No es coherente. Y desde ahí también es como ver justamente que el bienestar crece cuando uno tiene ese propósito más compartido. O sea, cuando uno incluye a otros dentro de su propósito. Casi todos los propósitos son compartidos, ¿eh? Cuando tenemos alumnos con Héctor y les preguntamos los que saben ya cuál es su propósito vital, casi nunca es un propósito de disfrute individual. Siempre es gente que quieren aportar, que quieren, no sé, educar a un determinado colectivo que lo necesita, crear belleza para que lo puedan disfrutar otros, crear una startup para cubrir una necesidad que hay en la sociedad y nadie lo está haciendo. Entonces, en eso sí que soy un optimista de todas las personas con las que he hablado en mi vida, incluso te diría los presos. Yo he ido a cárceles a abrir cursos académicos. Cuando hablas con ellos, todo el mundo le gustaría entregar algo y ser útil. Lo que pasa que a veces se han negado a estas personas las posibilidades de poderlo hacer. Pero una persona en realidad se siente bien cuando está dando, cuando es reconocido su esfuerzo, cuando ve una huella de lo que está entregando. Entonces, yo te diría que el 99% de los Ikigais es algo que mejora al mundo o que mejora a los demás. Y además, bueno, estaba leyendo que le recomiendo a todas las personas que nos están viendo en este minuto el blog de Frances, que es francesmiralles.com, que se puedan suscribir para ver las notas y todo, porque de verdad hay mucha información muy linda, con muchas reflexiones. Hoy día estaba leyendo la de hipermetropía del corazón. ¿Sí? Un poco me quedé justo con esta frase, que justamente a veces por mirar siempre lejos y querer hacer mucho, acabamos no haciendo nada.
y Sí. que justamente el poder empezar por poquito en cómo poder aportar, esto que decías, tal vez no tengas aún tu gran amor, pero siempre puedes ser un buen amigo. Sí, En el fondo quizás no tienes fuerzas sí. para Y de escribir hecho, un libro, fíjate, sí, una si, página. si tú y yo ahora mismo estuviéramos solteros y quisiéramos una pareja, ¿en quién te fijarías? ¿En alguien que se mira el ombligo o te fijarías en alguien que está tratando bien a un niño, que está tratando bien al conductor de autobús? Pues nos enamoraría esa persona. Por lo tanto, cuando estás cuidando de lo pequeño, estás aumentando tu magnetismo personal. Yo creo que hay dos fases en la vida. Cuando somos muy jóvenes, atrae lo contrario, atraen las personas complicadas, atraen las personas un poco rebeldes, un poco maltratadoras incluso, porque no es consciente. Pero cuando entiendes de qué va la vida y cuáles son los verdaderos valores de las personas, la bondad cotiza al alza entonces. Por lo tanto, incluso como acto egoísta merece la pena tener ese aura, ¿no? Creo que justamente es mejor ser buena persona que tener así como muchos títulos colgando, Sí, mucho dinero, muchas cosas. Al final uno puede atraerse más por una sonrisa, por alguien que justamente comparte el bienestar y genera bienestar también en otros. Es contagioso. exacto, sí. Justamente de eso trata uno de tus libros, que es el Ichigo Ichie, que yo de verdad invito a las personas a poder disfrutarlo. Ya está en librerías, está en digital también, y justamente nos llama el Ichigo Ichie a hacer de cada instante algo único, como valorar cada momento, poder también apreciar lo que eso nos trae y poder nosotros también convertirnos en buenos anfitriones para otros, de que cada encuentro sea especial, porque quizás va a ser el último que tengas con Sí, esa persona. eso es algo muy propio de la cultura del té tradicional, del chanoyu, que es la ceremonia del té. Y de hecho, esta expresión, Ichigo Ichie, que literalmente significa una vez, una oportunidad, creo que se suele traducir como lo que está sucediendo aquí no se repetirá nunca más, se escribió ya en los primeros protocolos de la ceremonia del té, donde los primeros maestros daban como unas reglas de cómo tiene que ser una ceremonia y cómo tiene que ser la relación entre las personas que están alrededor, ¿no? Entonces, una de ellas era trata a tus invitados con Ichigo Ichie, es decir, como si no los fueras a ver nunca más en la vida y este fuera el recuerdo que se llevan de ti. Entonces, para ello lo que se requiere es tener los 5 sentidos en eso que estás haciendo. O sea, tiene que ser un encuentro totalmente mindful, en el cual te olvidas del teléfono móvil, lo desconectas, lo dejas en un cajón y desconectas también la radio mental que nos suele proyectar al pasado o al futuro, pues angustiándonos por lo que puede pasar, recordando lo que se ha perdido. Entonces, es un ejercicio puramente de mindfulness, como bien has mencionado antes, ¿no? Y la ceremonia del té, de hecho, es la ceremonia de la atención, de estar totalmente presente en lo que está sucediendo en aquella mesa y con el té y con las personas que tienes delante. Claramente es un aprendizaje, porque muchas veces nos encontramos, pero en realidad no estamos presentes. No vemos ese regalo de esa oportunidad que nos está ofreciendo el encuentro. No, muchas veces el cuerpo está ahí, pero la mente y el corazón no está. Y de hecho hay una palabra, una expresión en psicología muy usada, que es el despido interior, que son personas que han perdido toda la ilusión ya de ir al trabajo o toda la ilusión de estar en una pareja. Entonces, el cuerpo está ahí, pero la mente, el corazón está muy, muy lejos y en realidad ya han claudicado, ya han dimitido, pero por lo que sea, no se han movido aún del sitio. Yo, mira, el otro día, hablando con unos músicos, uno me dijo, mi compañero tal, el batería, está fatal con su pareja, dice, pero no rompe porque le da pereza la mudanza. Imagínate, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el despido interior? Y esto sucede mucho laboralmente, que a veces una persona ha cubierto ya su temporada, todo lo que tenía que aprender en un determinado ámbito, y ya ha dado todo lo que tenía que dar allí. Y en realidad hay signos que te indican que hay que cambiar de Ikigai, o que ese Ikigai que tenías ha desaparecido y que hay que hacer una travesía del desierto y irte a un Ikigai nuevo, ¿no?
Y esos signos son claramente el aburrimiento, que te enfadan mucho más las cosas que antes no te molestaban tanto, peores relaciones con la gente de tu alrededor, una insatisfacción profunda, ¿no? Pensamientos así más bien negativos. Entonces, esos son señales que a veces recibimos a través del cuerpo para tomar una decisión o empezar o tomar ese café con nosotros mismos para analizar qué estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Maravilloso. Yo creo que al final es ser consciente también de somos felices acá, cómo podríamos estar mejor, qué nos quita también bienestar y poder hacernos cargo de eso, más que culpar a otros, como poder decir, bueno, esto que me está afectando, ¿cómo lo tomo? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo en el fondo me reconecto a la vida si es que en algún minuto me desconecté y me despedí? Al final sí, no es tan fácil pasar de una cosa. Claro, a veces hay gente que piensa que encontrar un propósito es algo de hoy para mañana. No, normalmente si tú has tenido un propósito que ha iluminado una parte de tu vida y luego eso desaparece, a veces no porque tú lo quieras, ¿no? Por ejemplo, puedes haber tenido mucha ilusión en un determinado trabajo y te despiden o esa industria entra en crisis o una enfermedad te impide seguir ejerciendo aquello. Y no es que mañana vayas a tener otro propósito, sino que va a haber ahí una travesía del desierto en el cual vas a tener que volver a valorar muchas posibilidades, te vas a sentir solo, vas a estar cultivando como el cuento del bambú, ¿no? Que crece bajo tierra durante años, parece que no está pasando nada y de repente en muy pocas semanas crece a gran altura. Y tenemos ejemplos populares muy conocidos de todo esto. Mira, yéndome a alguien de quien que no sé cuántos años hace ya que no toca en España, poca gente se acuerda de que Julio Iglesias era un futbolista del Real Madrid. Él no nació siendo cantante, este hombre. Hay una película que lo explica muy bien, ¿no? Él era un joven portero del Real Madrid, estaba ya entrando en el primer equipo, como segundo o tercer portero, tuvo un accidente de coche que le dañó la espalda y quedó incapacitado para el deporte. Y mientras estaba en el hospital, que estuvo mucho tiempo en el hospital, un enfermero que se había hecho amigo de él le dio una guitarra para que se entretuviera y ahí él empieza a cantar y a preparar cosas. Y esa fue su travesía del desierto. A veces una enfermedad, una catástrofe, un abandono sentimental, algo muy fuerte que sucede, abre la puerta a algo, a un talento que siempre has tenido y que si no hubiera sido así, jamás hubieras descubierto que tienes eso, ¿no? Al final las cosas que evaluamos como fracasos, como pérdidas, no sabemos si realmente son así o simplemente es una puerta que nos invita a vivir algo diferente. Mira, hay pérdidas que acaban siendo grandes ganancias. Yo, durante la pandemia, yo creo que ha sido una ganancia para mucha gente porque hemos tenido tiempo para reflexionar, hemos ahorrado tiempo en transporte, que son horas que hemos tenido en casa, igual algunos para estar con sus familiares, otros para estar consigo mismos. Hay quien ha empezado el yoga, hay quien empezó a escribir. Pues yo durante la pandemia empecé a escribir unas memorias espirituales que publiqué hace un par de meses. Estuve 9 meses abriendo carpetas y investigando sobre mi vida, los maestros que he tenido, los libros que han sido importantes, los inicios como escritor, ¿no? Y allí me di cuenta de cuántas veces la vida nos está señalando de que hay algo que podemos hacer y miramos hacia otro lado, ¿no? Pues yo, por ejemplo, empecé a escribir así para terminar un libro a los 28, 29 años, pero revisando mi cronología de cosas, yo ya había tenido muchas señales de que podía hacer eso. Por ejemplo, teniendo 16 años, mandaba relatos a una radio que había en Barcelona y muchas veces los leyeron e incluso los leyeron varias veces porque lo pedían los lectores. Pero yo en aquel momento no supe verlo como una señal. Entonces yo diría que para la exploración del Ikigai hace falta estar atento a lo que está sucediendo a tu alrededor y al feedback que te dan los demás, ¿no? Porque yo me he encontrado con gente totalmente ignorante de que tienen un gran talento, por ejemplo, para escuchar, para comprender al otro. Cosas que no son tan comunes encontrar porque quizás están tan centrados en sus carencias, por ejemplo, alguien que no se guste físicamente, pero que tiene un don enorme en otra, pues pesa mucho más lo que creen que no tienen que aquello que tienen y que es un diamante, pero que hay que sacarle brillo, ¿no?
Justamente, y de hecho nos están llegando las primeras preguntas, entonces, y dice, bueno, ¿cómo los japoneses de Okinawa aprenden desde pequeños ese concepto y cómo esa sociedad fomenta y difunde el Ikigai? Bueno, aquí tengo que decir una cosa, el Ikigai no se difundía hasta que escribimos el libro, incluso en Japón, porque esa palabra existía, pero no se usaba en este sentido. O sea, no era común una conversación de ¿qué es tu Ikigai? No se preguntaba a nadie. Sí que era una palabra que existía como propósito vital, misión personal, pero fue a partir de que se tradujo el libro en Japón y en otros países que ahora la exploración del Ikigai es algo común. A los niños no se les educa para encontrar su Ikigai porque esa comunidad, esa forma de vida, ya se da por supuesto que todo el mundo lo sigue. Piensa que el tipo de vida en la aldea de los centenarios es una vida muy conectada a los ciclos de la naturaleza. La gente se despierta con el sol, trabaja en el huerto, hacen un poco de gimnasia, se encuentran con los vecinos, celebran, comen juntos. Entonces, no hay que enseñar a nadie nada, porque cuando tú estás en armonía con la vida ya te enseña todo lo que tú necesitas saber. Nosotros los que vivimos en las ciudades somos los que tenemos que reaprender unas cosas y desaprender las otras, ¿no? Pero, y no tiene por qué ser Japón, también en España hay algunos pueblos en el centro donde quedan ya solo 4 o 5 personas, pueblos agrarios, donde hay muchos centenarios. Hay gente, el nivel de centenarios es muy alto. ¿Pero por qué? Porque son personas que viven totalmente en armonía con el reloj interno de ellos, está sincronizado con el reloj de la luz y de la naturaleza. También me he fijado que justamente una de las cosas que los caracteriza a los centenarios es que les dan un espacio muy especial a sus vínculos. No es el tiempo que les sobra, sino que justamente ellos preparan la comida, van a ver un amigo, en el fondo tienen como la amistad en el centro y hay una cooperación mutua en las comunidades. Sí. Yo diría que la calidad de los vínculos que establece una persona definen la calidad de su vida. Porque ¿cuántas personas conocemos que no se hablan con sus padres? Yo conozco muchas. Sí. Te podría hablar de personas que hace 10 años que no hablan con su hermano y ni lo han visto, por algo que pasó en el pasado de no sé qué, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vive una persona así? Pues vives con mucha tristeza, con mucha culpa en realidad, aunque no se reconozca, ¿no? Pues imagínate lo que puede ser que mueran unos padres y que tú quizás vayas al entierro, pero no has estado ni para una palabra de consuelo en los últimos 10 años. Esto, quien lo vive de esta manera te lo va a justificar de un modo u otro, pero no es una manera feliz de vivir esta. De hecho, las personas más felices del mundo son las que están en buenos términos con los demás, las que perdonan sus imperfecciones y sus errores y ven el lado bueno de cada uno, ¿no? Entonces, en Okinawa justamente hay un proverbio muy bonito en la lengua local que traducido sería como una vez nos sentamos en la misma mesa ya somos todos hermanos. Entonces, la práctica de la fraternidad, del no rencor, del aceptar a cada cual como es sin querer cambiarlo, de querer estar juntos, de celebrar juntos, eso es ya más del 50% de la felicidad y de la longevidad. Totalmente de acuerdo. De hecho, todos los estudios hablan de que efectivamente la felicidad va por ahí, por el amor, por la aceptación del otro. Y justamente tiene que ver con la pregunta que nos hacen ahora de cómo se fomentan esa calidad en los vínculos. Tú hablabas justo en tu blog algo de eso, de que el amor tenía que ver mucho con la aceptación también, el otro sin querer cambiarlo. Y qué difícil es eso, sobre todo en las parejas. Claro, las personas se conocen en un determinado momento vital y a la que se establece un compromiso hay la tendencia de querer adecuar al otro a lo que a ti te conviene, ¿no? Entonces, si en la pareja una persona es más conservadora y la otra quizás es más experimentadora, expansiva, rebelde, pues una de las dos o ambas intentarán llevar al otro a su terreno. Pero entonces, para que tú estés cómoda, yo dejo de ser yo mismo. Y si yo dejo de ser yo mismo, pues me estoy alienando, ¿no? Entonces, por eso el verdadero amor es comprender quién tienes al lado, aceptarlo
aceptar todo el pack, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te molesta, verlo con cariño, todo eso, como harías con un hijo. Y a partir de ahí, en todo caso, como dice una amiga mía psicóloga, sí hay que cambiar, ojalá cambiemos juntos, ¿no? Pero no que uno ejerza una autoridad sobre el otro y decir, cuando entramos en los reproches, ahí ya deja de haber una colaboración, ya no estamos caminando uno al lado del otro, ¿no? Estamos en una guerra de tú hiciste aquello, tú hiciste lo otro. Y es cierto que, como dicen muchos coaches, los grandes problemas de las parejas empiezan por la comunicación, que en lugar de expresar una necesidad, se expresa el reproche. En lugar de decir, me encantaría que tuviéramos una hora más juntos cada día. Sería muy feliz de que pudiéramos compartir esto. Si en lugar de decir esto, dice, yo te digo, eres un egoísta y tienes la cara muy dura de haberte ido con tus amigos mientras yo estoy en casa, el efecto es muy diferente. Sí. Educativo incluso, ¿no? De la primera manera estás educando al otro, de la otra manera estás provocando que se construya un muro y te lancen a ti otros reproches y por ahí no avanzamos. Y justamente es poder reconocer, como tú decías al principio, el autoconocimiento es clave. Pedir, si necesitas algo, pídelo. Si necesitas algo, pídelo. Te necesito más, a ti. Te lo van a dar. Sí. Y creo que es importante también reconocer como que todas las emociones son expresiones de necesidades al final del día. Exacto. La rabia, la pena. Entonces también es como, ¿qué necesito para estar mejor? ¿Cómo me puedes ayudar? Y también nosotros ofrecer o regalar esa pregunta, como, ¿qué puedo hacer yo para hacerte sentir mejor hoy día? Exacto. O para ayudarte en lo que estás sintiendo. Sí, eso sería. Eso es el secreto de las parejas felices. En un mundo donde cerca del 50%, por lo menos acá en Chile, 50% de las personas se separan en el fondo. Yo creo que aquí son más, pero no sé si son muchas. Son muchísimas. O sea, ¿cómo podrías decirle quizás, sobre todo ahora que hay muchas parejas que también están en la distancia, que de repente les ha costado la pandemia, que no viven juntas, cómo poder fortalecer una relación en el largo plazo, en el fondo, cómo sostenerla en el día a día? Sí, yo diría que hay varias claves. Una que no siempre se le da la importancia es esto que hablan los psicólogos de los jardines secretos. O sea, querer hacerlo todo juntos es la muerte de la pareja, porque necesitamos espacio vital. O sea, necesitamos un tiempo en el que estemos juntos y necesitamos un tiempo en el que cada cual haga lo que le dé la gana. Entonces, en la pareja, pues cada cual sabrá cuál es su jardín secreto. Para uno será practicar un instrumento, para el otro será el encuentro semanal con los amigos, para uno será el deporte, igual el otro no es deportista y hace otra cosa, ¿no? Pero si intentamos hacerlo todo juntos a todas horas del día, llega un momento en que no tenemos nada que contarnos tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que el secreto es encontrar el equilibrio entre la vida común y la vida privada y respetar ambas. Y apreciar también, en el fondo, como al otro, admirarlo desde ese cariño. Es que esto es así en la amistad y en el amor. Una relación donde no hay admiración por los valores del otro no puede prosperar. Tú tienes que admirar cosas que tiene este amigo, esta pareja, que seguramente no tienes tú y que reconoces en esta persona y que ambos sumáis unas virtudes que son diferentes y que constituyen un ser más poderoso, ¿no? Ay, sí, totalmente de acuerdo. Además que es no dar por hecho, es poder, si no, ya listo, estamos casados, ya todo bien, llevamos no sé cuántos años. No, hay que seguir cultivándolo y trabajándolo, y creo que a mí me pasa mucho y me hizo mucho sentido, yendo como un poco al libro del Ichigo, que esto del Mankai, que tiene que ver justamente con dedicarle tiempo, energía a eso que puede ser tu propósito. Es decir, yo elijo a esta persona para amarla, ¿ok? ¿Cómo vas a mantener, fortalecer ese amor todos los días? ¿Cómo vas a seguir cultivando? ¿Cómo vas a seguir conquistando a esa persona en el fondo cada día? Sí, yo diría que lo ideal es que no cueste un esfuerzo. Porque si tenemos que hacer un esfuerzo por ser detallistas, quizás ya no es natural eso, ¿no? Yo creo que lo que mejor puedes regalarle a tu pareja es permitirle relajarse, ¿no? Que cuando llegue a casa o tú llegues, no tenga que justificarse, no tenga que cambiar lo que está haciendo. Entonces, que ambos se puedan sentir cómodos en esa situación sin sentirse examinado por el otro.
Y eso las grandes parejas lo tienen, que lo notas, personas que han estado 50 años juntos, que uno comprende exactamente lo que hace el otro y lo respeta, y el otro sabe exactamente que si va a hacer esta cosa, pues la va a hacer sola y esto lo va a hacer con él, ¿no? Entonces, es una maestría todo esto. Como dicen los grandes maestros espirituales, ser una anacoreta, un místico arriba de una montaña es lo más fácil que hay. Lo difícil es ser místico en el vagón de metro, en casa con tu suegra o en un entorno donde hay personas. Ahí es donde se reconoce realmente el grado de evolución espiritual. Al final, no importa dónde estemos, el punto es como justamente esa actitud interna que nos lleva como a ese fluir distinto con el otro, a ser especial cada momento. Me gustó mucho y creo que es poco conocido acá y me gustaría entrar en esto porque justamente tú dices acá, la primera parte de la fórmula es el Ikigai, o sea, descubrir aquello que nos apasiona y a que además se nos da bien. Una vez identificada nuestra misión, vendría el Kaika, que a veces es lo que más cuesta, dejar de lado las urgencias de los demás para dar espacio a nuestra pasión, permitir que empiece a brotar aquello para lo que sentimos que hemos nacido. Y la tercera sería mantenernos en ese camino, con paciencia y alimentando siempre la ilusión hasta lograr el Mankai. Sí. Y justamente el Mankai, creo que el perseverar, el dedicar tiempo a esto. Lo hace muy poca gente eso. Yo creo que todos hemos visto a gente brillante en muchas cosas y abandonar ese talento porque se cansan o no tienen constancia o están probando otras cosas o no son conscientes de que tienen ese don, ¿no? Entonces, realmente la genialidad es más común que la perseverancia. Entonces veremos a mucha gente brotar y pocos que lleven al extremo la maduración de sus talentos, porque eso requiere mentalidad de maratoniano. Todo el mundo está dispuesto a hacer un sprint y correr los 100 metros lisos, pero los que corren maratones han de saber dosificar sus fuerzas, poner cada día una hora, poner una mentalidad Kaizen, ¿no? de progreso continuo y ir sumando poco a poco en esa carrera contigo mismo para llegar igual a 2, a 5, a 10 años vista a todo lo que tú puedes dar en eso, ¿no? Entonces requiere una visión larga y estamos acostumbrados ahora a la cultura de lo instantáneo, de las cosas que se consiguen comprando en un clic. Es difícil pensar de esta manera. Justamente, de repente esa dedicación en pandemia nos ha dado como más tiempo, ese espacio para poder como reconectar o ver a qué le queremos dedicar tiempo. Y justamente en estos minutitos que nos van quedando, me gustaría que pudiéramos quizás revisar algunos de estos principios del Ichigo Ichige, de los 10 principios que tú nos compartes en tu epílogo en el libro. ¿Cómo podríamos quizás aplicar algo de eso a estos momentos de pandemia que estamos viviendo? ¿Cómo poder hacer de este tiempo, en el fondo, algo que nos aporte también? Sí. A ver, para empezar, yo diría prestar atención tanto a las personas con las que tenemos trato cada día. No hay nada más triste para alguien que estar explicando algo que te preocupa, algo que para ti es importante, y ver al otro que está mirando el móvil o que está haciendo otra cosa. Yo diría, primero de todo, atención hacia el otro. Segundo, atención hacia uno mismo para saber en qué momento estás, qué necesitas, qué tienes que hacer, ¿no? Celebrar la vida, porque incluso estando en pandemia es mejor que estar muerto, ¿no? O es mejor, y estar en casa es mejor que estar en hospital. Entonces, encontrar pequeños motivos de celebración, compartirlos y hacer de ellos pues tu empuje que te lleve hacia un escalón más arriba, ¿no? Luego diría, en momentos ahora de pandemia, es como una travesía del desierto en la que nos ha puesto a la humanidad entera. Entonces, es encontrarle el para qué, ¿no? Ya que hemos llegado aquí sin que nosotros quisiéramos, quizás no hay un porqué, hay diferentes explicaciones de dónde surgió el bicho, qué pasó, cuándo acabará, nadie lo sabe, pero sí que podemos pensar un para qué, decir, bueno, mientras esto dure y tenga que estar en casa y no pueda viajar donde yo quiero, ¿para qué puedo utilizar todo eso? ¿Qué utilidad le puedo dar? ¿Puedo encontrar espacios para replantearme mi vida, para repensarla, para formarme, para ese próximo Ikigai que me gustaría desarrollar?
¿Puedo estar más cerca de personas que son importantes para mí, pero que tenía abandonadas? ¿Puedo llamar cada día a ese viejo amigo con el que se interrumpió la relación y que en realidad tenemos mucho en común? Yo diría que la clave sería tomar esta pandemia como un retiro. Igual que hay gente que se va a hacer un retiro de Vipassana, Sí, pues considerarlo un retiro enorme que nos han dado toda la humanidad, que nos ponen a prueba, y pensar de qué manera podemos prepararnos para lo que viene después. Porque hay una cosa que siempre dice Héctor, y es que los medios de comunicación se centran mucho en lo negativo, porque eso es lo que es llamativo, ¿no? Al leer los titulares. No sé cuántos muertos, no sé cuántos puestos de trabajo perdidos, si van a venir nuevas variantes, que las vacunas no van a servir. Y él me hacía una reflexión, decía, nadie está hablando de lo que suele pasar después de las pandemias, porque esto se ha vivido muchas otras veces ya. Incluso, y de manera muy parecida, en la antigua Grecia ya hubo una pandemia de peste negra que murió mucha gente y pasaron cosas parecidas a las que han pasado aquí. Que los primeros en morir fueron los sanitarios y hubo una serie de efectos psicológicos que podemos identificar. Y tanto en lo que sucedió al poder superarse la peste negra en aquel momento, como lo que sucedió en el crack de la bolsa de Nueva York, como otras crisis que se han vivido, luego inmediatamente hay un momento de euforia. O sea, a la que esto despeje un poco, va a venir una época de euforia a todos los niveles. Sexual, porque eso ha pasado ya otras veces. La gente estará más dispuesta a enamorarse, a compartir, a mezclarse, a experimentar. Económica, van a surgir nuevos proyectos, van a surgir nuevas ideas, nuevas startups, cosas que no conocíamos, ¿no? Y son momentos de gran florecimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor que podemos hacer en un momento como este, que es de final de túnel? Pues prepararnos para que cuando se abran las puertas del mundo tengamos algo bueno para ofrecer en esa subida que va a ser mucho más rápida de lo que mucha gente piensa, ¿no? Y entonces aquí hay quien se va a quedar de brazos cruzados esperando a que todo esto termine y a ver cómo les compensa el gobierno esto o lo otro, y los que ya están pensando el futuro, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho de un publicista que se llama Usted puede ser todo lo bueno que quiera ser. Es de Paul Arden, creo que se llama. Y él hace una reflexión. Dice, ¿por qué muchas veces los primeros de la clase, los que están en la fila delante, no triunfan? Y eso es verdad, ¿eh? Te puedo decir que en el aula en el que yo estaba, que éramos un montón de niños, éramos 42, los que estaban delante tienen trabajos muy sencillos hoy en día. Dice, y él lo explica así, dice, porque los que están en la primera fila son los que memorizan, los que repiten lo que dice el profesor, los que toman apuntes, los que luego lo reflejan en los exámenes. Dice, son expertos en pasado. Pero los de la fila de atrás, que están despistados, que están soñando, son expertos en futuro. Y estos son los que lo están creando, ¿no? Vaya rollo te he soltado. Sí, no, maravilloso. Y lo encuentro también muy esperanzador para muchos papás que de repente se preocupan así como, ay, que mis hijos no sacan buenas notas, que no se conecta, que todavía no aprende a leer. Estamos en un periodo especial de tiempo. Creo que también es importante flexibilizar y darnos cuenta que el mayor éxito justamente no está en las mejores notas ni en saber todo, sí, y que de hecho no sabemos nada. Al final del día, lo mejor o el éxito tiene que ver con justamente saber mejor, en el fondo, conectarse con los sueños, con crear, con poder disfrutar y crear vínculos. De eso justamente nos están preguntando por acá. Desde el punto de vista del Ikigai, ¿Steve Jobs habrá sido un hombre realmente feliz, considerando que ha sido un hombre tremendamente exitoso? Me imagino que el éxito pensando en lo si alguien ha leído la biografía de Walter Isaacson, que es una maravilla, era un hombre muy feliz en su trabajo. Le pasaba como a Gabor Mate, era un hombre muy feliz en su trabajo y muy infeliz fuera de él. Hay que pensar que ser un maestro en algo no significa ser un maestro en la vida. Por ejemplo, hay grandes autores en España que tienen libros maravillosos sobre el amor, la pareja, que no les dura una pareja ni una semana. Pero, bueno, que a ellos no lo sepan gestionar en su vida,
no significa que no puedan hacer felices a los demás. En el caso de Steve Jobs, claro, él era un ideólogo, era un pensador nato, era un gran vendedor, pero que arrastró siempre el trauma de haber sido abandonado de niño, y esa rabia la fue traspasando a las relaciones en su vida, tanto en su casa como después en ciertas maneras de tratar a sus empleados, ¿no? Entonces, era un modelo muy masculino de hombre que se realiza en el trabajo, pero que su vida personal era un desastre, menos al final de su vida, que encontró una persona que le supo comprender y ahí encontró cierta paz, ¿no? Pero si miráramos con atención las vidas de los maestros, nos sorprenderíamos de lo imperfectas que son. Yo, por ejemplo, Mónica, admiro mucho a Alan Watts, porque creo que él habló en Estados Unidos de temas que nadie había tocado jamás. Habló del Tao, del Zen, de la meditación, del hinduismo. Fue el primero en divulgar todo eso en los años 60, 70. Excelente escritor, buenísimo divulgador. Pues si miramos su vida personal, era un borracho, era una persona de una vida imposible. Pero bueno, por eso mismo creo que hemos de admirar a veces la obra y no necesariamente la persona. Exacto. Sí, es bien interesante porque justamente tiene que ver con cómo definimos el éxito finalmente también y darnos cuenta y sacarnos la exigencia también de que tenemos que ser exitosos en todo o que todas las cosas tienen que irnos bien. Al final es abrazar la imperfección también y... Siempre habrán cosas que van a salir mal. Sí. Y ya que estamos hablando de conceptos japoneses, creo que el wabi-sabi, que es un concepto sin el cual no se pueden entender las artes japonesas, que es un círculo que no está cerrado, es básico para entender su visión incluso de la vida. Pensamos en los japoneses como muy perfeccionistas. Sí que es cierto que aspiran a la perfección, pero también es cierto que saben que nunca la lograrán, porque el wabi-sabi, que se traduce como la belleza de la imperfección, lo que nos dice es que solo es bello aquello que se parece a la naturaleza. Y en la naturaleza tiene 3 características: que nada es perfecto, nada está acabado y nada es para siempre. Si asumo que nada es perfecto, me doy permiso a mí para ser imperfecto y le doy permiso a mi pareja para ser imperfecta, a mi padre, a mis amigos, a todo el mundo. Con lo cual hay una aceptación, hay un paso hacia el amor que hablábamos antes. Sí. Y aceptar tu imperfección no quiere decir resignarse. Aceptar tu imperfección es amar lo que eres tú ahora y pensar qué puedes hacer para mañana ser un poco mejor. Como decía Jordan Peterson en el libro de las 12 leyes para la vida, dice, no se trata de que te compares con quién es alguien hoy, compárate con quién eras tú ayer. Y esa es tu carrera, esa es tu competición, lo otro no sirve para nada. Segundo punto del wabi-sabi, en la que hemos mencionado antes, ¿no? Nada está completo en la naturaleza. Todo está creciendo, marchitándose, muriendo, renaciendo. Y con los seres humanos nos pasa lo mismo, ¿no? Nunca estamos en un mismo punto. Yo diría incluso que cada día cuando nos levantamos somos otra persona, ¿no? Y nace una prioridad nueva y hay algo que interesaba y deja de interesar. Y la tercera, que aceptar que todo es efímero, nos devuelva el Ichigo Ichie y darnos cuenta del valor que tiene cada día que podamos vivir, ¿no? Y hay en el libro que tú has leído de Ichigo Ichie, cómo celebrar cada momento en la vida, comentamos un cartoon que nos gusta mucho, una viñeta de Snoopy y Charlie Brown. Ay, sí, me encanta. En el cual están sentados en un embarcadero mirando el lago y como Charlie Brown es un chico así muy existencial y que a veces es un poco negativo, le dice Snoopy, sabes que un día moriremos, ¿verdad? Y Snoopy dice, sí, pero el resto de días no. Entonces, el Ichigo Ichie es ese resto de días. Es que hacemos en eso. De hecho, una de las leyes que tú decías, principios del Ichigo Ichie, al final de tu libro decía, si no te gusta lo que hay, crea algo diferente. Sí. O sea, poder darnos cuenta que somos protagonistas de cada día que vivimos. Totalmente. Y cómo queremos vivirlo también. Sí, sí, y a veces parece como que estamos esperando que venga alguien a darnos permiso, ¿no? Yo recuerdo que en unas etapas de más frustración de mi vida,
estaba yo haciendo la prestación social sustitutoria, que era como un servicio militar de los que no querían tomar las armas, que fueron 1 millón de personas en España, y por eso al final Aznar quitó el servicio militar, porque nadie quería hacerlo. Entonces nos iban colocando en diferentes sitios donde se podían. Yo me acuerdo un día hablando con un supervisor que yo le solté todo lo que yo quería hacer en la vida. Entonces le dije, yo es que querría hacer esto y querría hacer aquello y querría hacer... Y él me dijo, hazlo. Y ahí me di cuenta de lo tonto que era, ¿sabes? O sea, estaba pidiendo permiso para algo que solo yo puedo darme permiso para hacer. Es poder también darnos justamente el paso de decir, bueno, si quieres llegar allá, comienza por el primer paso, pero empieza. Porque si sí, el primer paso sin duda es el más difícil en todo, ¿eh? Todos sabemos lo que nos costó dar el primer paso hacia una persona que nos gustaba. Pero también es muy difícil, tú sabes como escritora, de tu libro sobre la amabilidad y otros que tienes, ¿cómo cuesta la primera página? Cuesta tanto escribir la primera página como las últimas 40 del libro. Yo diría que tardas el mismo tiempo, ¿no? Entonces, el primer paso nos frena y nos da cierto pánico por ese miedo que hay a fracasar, por el miedo al que dirán, por el miedo a no ser suficiente, a no ser el momento adecuado. O sea, por un exceso de mente en algo que hay que hacerlo desde la pasión, que hay que hacerlo desde el corazón, ¿no? Entonces, la única manera de vencer ese miedo, como bien saben los psicólogos, es hacerlo y luego ya te darás cuenta de si ese era el camino, si no lo era, si hay que cambiar de rumbo, pero no quedarte con la idea, ¿no? Entender que esto es lo que pude hacer en este minuto de inspiración con lo que era yo en ese minuto, y después uno va a hacer otro y uno se Exacto. le ocurre, siguen ocurriendo miles de cosas. Oh, debería haber puesto esto en el libro. Oh, esto me faltó. Esto. Exacto. Hasta el último minuto, pero el punto sí, es... de hecho, exacto. Hay personas que viven en los límites de su mente pensando en lo que habrían hecho. Ahora hay una novela muy famosa que se llama La biblioteca de la medianoche, que explica, que fue el premio Goodreads del año pasado, del 2020, que explica una chica que intenta suicidarse y va a parar a una biblioteca que está entre la vida y la muerte, donde hay todas las vidas que ella podría haber vivido si hubiera tomado otras decisiones, ¿no? Wow. Y que muchas personas a veces pensamos, ¿qué habría pasado si en lugar de psicología me pongo a estudiar filosofía y quizás acabo escribiendo un libro y tal? ¿Qué habría pasado si le hubiera dicho que sí a aquel chico que era tan interesante pero me dio miedo y no hice? ¿Qué habría pasado si me hubiera ido de viaje y me hubiera atrevido a iniciar la aventura? Y a veces la parálisis nos viene de pensar que otras posibilidades que no tomamos habrían sido mejores que esta, ¿no? Y siempre lo que no hemos hecho parece mejor que lo que hacemos. Y yo siempre digo el síndrome de las 2 mesas, lo llamo. Cuando tú vas a un restaurante, sobre todo ahora que nos separan, y hay 2 mesas y colocan a 6 personas en cada mesa, pero son el mismo grupo, la mesa al lado siempre parece que se divierten más y que ríen más y que es más divertida que la tuya. Pues eso nos sucede un poco con las vidas, ¿no? Pero en realidad, si profundizamos en lo que sucede realmente, hay un poema de Konstantinos Kavafis, el que escribió el famoso Viaje a Ítaca y todo eso, que se llama La ciudad, y dice algo así, ¿no? Dices que te irás de la ciudad para tener una vida mejor y hacer aquello que nunca has podido hacer. Dice, pero siento decirte que allí donde vayas la ciudad irá contigo, porque aquí es donde has hecho el destrozo y el destrozo te lo vas a llevar allá donde estés. Sí, al final uno sigue siendo acá, allá. Exacto. Y yo creo que allá, bueno, pero te vas a llevar también a ti mismo. Sí, exacto. Lugares o si tú estás en buena onda, te puedes ir a Groenlandia y ser feliz. Y si estás mal predispuesto, no bastarán todos los lujos del mundo para tenerte contenta. Necesitamos primero ser una buena compañía para nosotros mismos, Exacto. para poder disfrutar, ya sea pandemia, sin pandemia, como sea. Nos quedan 2 minutitos, Frances. Quizás un mensaje final que te gustaría transmitir a todas las personas que nos están viendo. Bueno, quizás como antes hablábamos del túnel, ¿no? Que hay muchas personas ahora mismo que se sienten que están en un pozo. Y como dice la psiquiatra Marian Rojas, la perspectiva cambia cuando entiendes que esto no es un pozo, que esto es un túnel y que al otro lado hay luz. Por lo tanto, hay que seguir caminando, hay que hacer lo máximo que podamos conseguir por nuestros medios, cuidando a la gente de nuestro alrededor, cuidándonos, preparando el futuro, porque el futuro está al otro lado de la puerta.
y nos va a sorprender. Y no pensar, dejar de mirar el pasado y el presente como algo que no depende de nosotros, ¿no? Realmente somos fruto de lo que hemos hecho. Ahora mismo estamos construyendo el futuro. Nadie va a venir a salvarnos, ningún gobierno ni ningún organismo. Al final el futuro será la suma de cada cosa que estemos haciendo todos los días. Muchas gracias por ese tremendo mensaje. A ti, Mónica. Esta conversación, Frances, de verdad nos deja a todos el corazón llenito también de esperanza y con ganas de poder salir a descubrir también, ya sea hacia adentro o hacia afuera, nuestro propósito. Y bueno, todo viaje exterior es viaje interior. Mientras el viaje exterior esté limitado, significa que tenemos una oportunidad para indagar, para hacer más arqueología personal. Arqueología personal, me encantó el concepto. Los dejamos invitados a todos para el próximo miércoles 7 de julio en el encuentro Cosas que pasan cuando conversamos, junto a Estrella Montoyo, experta en lingüística hispánica y catedrática de lengua española en la Universidad de Barcelona, y Felipe Valdivieso, psicólogo y doctor en sociología. Muy buenas tardes a todos y que sigamos aprendiendo junto a Encuentros del Mercurio. Nos vemos. Chao, chao.